Bien. Buenas tardes. Estamos ahora con la señora María Edith Paredes Verde, profesora de educación inicial y mamá de un hermoso joven autista, ¿no? A ver, señora Marita, ¿cómo está? Buenas tardes, Miss. Bien, gracias a Dios, bien dentro de todo el problema que estamos viviendo actualmente a nivel sanitario y a nivel político, gracias a Dios estamos bien. Muy bien. Mire, yo conozco a Carlos, su hijo, y yo sé que es muy hábil, es hermoso, ha aprendido muchas cosas, pero yo quiero saber un poco de cómo fue su vivencia, ¿no? ¿Cuál fue su reacción al momento que usted detectó o le dijeron? ¿Cómo fue la reacción que usted tuvo al saber realmente que tiene una persona con habilidades diferentes? Bueno, primero que yo me enteré que Carlos era autista cuando él cumplió 6 años. Esto fue cuando un día en el colegio una niña le pateó la canilla y él no demostró signos de dolor. O sea, no lloró, no dijo au, no dijo nada, solamente se sobaba de la pierna, la canilla. Y bueno, cuando yo regresé a recogerlo a la hora de salida, me di con la sorpresa de que tenía la canilla lastimada, muy lastimada. Es entonces que la directora del colegio me sugiere llevarlo a un psicólogo para que yo pueda hacerlo chequear a mi hijo, porque más allá del tema del golpe, estaba el tema de la reacción, ¿no? Que él no había tenido una reacción común y corriente como un niño de su edad, que ni bien lo golpean, se queja de dolor, llora y puede hasta tener otro tipo de reacciones. Entonces es cuando yo empiezo a llevarlo primero para que le chequeen la pierna y luego para los médicos, los psicólogos, no los especialistas. Me recorrí, sin mentirle, 4 hospitales, porque en ninguno me daban la respuesta que yo esperaba, la que yo quería. Quizás es la negativa, ¿no? Como mamá, en un principio ese tiempo, bueno, no era pues como ahora. Hoy en día es como que más común que las madres, los padres se preocupen por estas situaciones, por esta condición de sus hijos. En ese tiempo muy poco se sabía. Entonces, cuando el primer lugar donde lo llevé fue el Hospital del Niño, el psicólogo me dijo que tenía que dejarlo a mi hijo, que tenía que hacerle una batería de pruebas. Accedí a ello, mi hijo se traumó porque lloraba, gritaba, de tan solo saber que iba a estar en una habitación con personas extrañas, ajenas a él. Y yo, bueno, en realidad hoy me siento culpable porque lo dejé ahí sin saber su condición, pensando que era parte de una forma de reacción malcriada, mañosa, por decirlo así, ¿no? Una conducta Entonces, bueno, negativa. exacto. Entonces, bueno, lo dejé ahí y cuando salieron los resultados me dijeron que mi hijo tenía ecolalia, tenía retardo mental leve y, bueno, el autismo. Cosa que yo, o sea, decía que, porque Carlos siempre ha sido inteligente, desde pequeñito, o sea, no es que sabía leer, pero sabía distinguir los logotipos y donde pasábamos un lugar reconocía y tenía esa particularidad de poder dibujar y poder escribir muy bien, a pesar de que tenía 4 años, él escribía los nombres de los bancos, de ciertas cosas que a él le llamaban la atención y dibujaba muy bonito. Entonces, para mí era algo, o sea, contradictorio que me digan que mi hijo tiene retardo mental, así sea leve, para mí era pues imposible, ¿no? O sea, O sea, como madre, su reacción fue de negación. exacto. La primera reacción fue de negación. Es por eso que dejo de llevarlo al hospital del niño y me voy a otro hospital, que era el Hideo Noguchi. Fue la misma situación, las mismas pruebas, la misma tortura, entre comillas, para mí y para él, pero al final con el mismo resultado. Entonces, y así pasé por otro hospital también, que era el Loaiza, me dieron el mismo resultado. Entonces ahí fue cuando una amiga me recomienda irme al Hospital de Ciencias Neurológicas,
ahora se llama así, antes era Mogrovejo. Entonces lo llevé, le hicieron las mismas pruebas, pero con la diferencia de que ahí el examen al final, o sea, no era para él, era para mí. ¿Por qué? Porque era yo quien tenía que aceptar la condición de mi niño. Entonces Esto me, fue, me hicieron disculpe, esto pasar fue cuántos, o sea, cuánto tiempo duró desde el momento que usted observó eso, algo que no le pareció, entre comillas, normal? ¿Cuánto tiempo le llevó hasta la aceptación? un año, En ese fue año un usted año, transcurrió a varios lugares, a varios sí, hospitales, ¿no? Profesionales para poder así saber es, por qué, ¿no? sí. ¿Y cuándo fue el momento que usted aceptó y cómo fue esa aceptación como mamá, ¿no? Porque obviamente no es fácil. No es fácil. Bueno, fue cuando, como le digo, en el último hospital que ya me atendió una psicóloga y no me dijo, tiene que pasar el niño, sino tiene que pasar usted. Entonces fue ahí que me empezaron a conversar, a explicar de qué se trataba el problema que en ese momento yo veía en Carlos, ¿no? Que era el autismo, que muy pocos lo habían de alguna manera exteriorizado, por decirlo así, como padres. O sea, como padres quizás ven la dificultad en su hijo y lo dejan ahí, pero no buscan el porqué, no buscan ni el motivo ni de repente la solución. Pero para mí, o sea, bueno, en mi caso era diferente. Entonces necesitaba una explicación, necesitaba ver la manera de cómo ayudar a mi hijo, porque yo era muy joven. Entonces, para mí era como que algo demasiado nuevo, mi primer hijo, y pensar que, o sea, no iba a tener de alguna manera una salida o una cura, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Y Ujú, ahí me explicaron que no era una enfermedad, que era una condición, que no requería de un tratamiento en sí, sino más bien de terapias, terapias ocupacionales, terapias de conducta, terapias, o sea, todo era terapia de lenguaje, porque en realidad el tema del engreimiento, por ser el primer hijo, el único nieto, el único bebé en la casa, todos hacíamos y deshacíamos con su palabra, ¿no? Si él decía agua, agua, y uno corría, toma agua, hambre, hambre, ay, tienes hambre, toma. Entonces, cosa que quizás cuando, como le digo, como era el único, no veíamos la diferencia, no veíamos el problema, ujú. pero viéndolo desde un punto de vista ya un poquito más médico o de un punto de vista ya profesional, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, si en el momento quizás le hubiera prestado atención a eso y no pensando que es engreimiento, porque bueno, es mi bebé, es el único que pida como quiera, que diga como quiera, al final habla, pues, ¿no? Pero Claro. bueno, en ese tiempo que empecé prácticamente yo en la terapia, junto con él hacía terapia en una salita, en una solita con una psicóloga y yo hacía la terapia al costado. Poquito a poco fuimos distanciando los espacios, porque al principio éramos los dos juntos para que él no sufriera, y después pues yo sola y él aparte solo, él sabía que yo iba a volver por él. Y ahí fue cuando, más o menos después de 3 meses de terapia en sí, para la aceptación de la condición de mi hijo, ¿no? Ya no empecé a luchar en buscar una respuesta que yo quisiera escuchar, sino empecé a buscar ayuda para que él pudiera superar las condiciones que él tenía. Porque si bien es cierto, es una condición que no va a cambiar, pero sí se puede adaptar y adecuar a los demás. Ujú. Y es ahí que empecé, pues, mi camino y llegué a Cepetri. Claro, en realidad el trastorno del espectro autista es ahora, bueno, yo creo que ya los padres de familia como que se han informado más, ¿no? No hay tanto, a veces el Sí, temor o quizás esa dificultad que quizás antes había, ¿no? A veces hay ya más como abertura, ¿no? Para poder reconocer y poder pedir también ayuda, ¿no? Porque es un así es. trastorno también neurobiológico, entonces hay que ver también ciertas cosas y cuanto antes, como siempre decimos, y creo que también las mamás, ¿no? Se Mejor. aconsejan entre unas o otras, cuanto antes reconocer y saber detectar para empezar con las terapias y poder ayudar, ¿no? Porque esa es la clave, ¿no? De todo, de todos, ¿no? Para poder ayudar a la persona con habilidades diferentes. En este caso, estamos hablando del trastorno del espectro autista. Ahora, Así en es. caso de la convivencia, a ver, señora Marita,
Como mamá, ¿usted afrontó esto sola? Bueno, sí, en ese momento yo estaba sola Ujú. y realmente fue dificultoso, bastante trabajoso, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico. En realidad era como que todo junto se hacía, o sea, como que un mundo, ¿no? Para mí, porque tenía el apoyo de mis padres, ¿sí? Pero no tenía el apoyo, o sea, de la persona que era, digamos, el principal responsable, ¿no? En este caso y el papá no estaba ahí, no tenía, o sea, tampoco tenía yo los medios, pero sin embargo, gracias a Dios, ese hospital era el más económico. Lo único que sí me costaba, porque Carlito ya era grande, había que ir de madrugada, o sea, no es solamente el conseguir el hospital y ya, son las citas que son, bueno, en ese tiempo eran tediosas, ¿no? Conseguir la cita había que madrugar desde las 4 de la mañana ahí mismo en la puerta del hospital, con el niño ahí, hacerle tomar desayuno ahí mismo, conseguir, de repente estar tratando de estar en una silla cuando había un montón de gente, o sea, y cada uno tiene un problema más grave que el otro, así que no sabes a quién cederle el asiento, entonces eso fue bien, bien complicado. Difícil, ¿no? Pero sin embargo, esas cosas como que te hacen más fuerte, ¿no? O sea, el verte que no eres la que, con la que se está acabando el mundo, sino hay otros que quizás desearían estar en tu situación, que es más leve. Quiere decir que a usted la fuerza por seguir adelante se la dio su propio hijo. Así es, Miss. Muy bien. Así es. ¿Qué, qué diferencia usted ve entre una persona discapacitada, o sea, mejor dicho, un discapacitado y un minusválido? ¿Cuál cree que sea eh, lo correcto? Porque a veces peyorativamente, a veces uno dice, no, oye, no, se siente mal, a veces decir hasta discapacitado, pero quiero saber más o menos qué es como mamá, ¿no? Como madre de familia de una persona con mamá de un joven con habilidades diferentes, ¿cómo siente cuando estas definiciones le llegan a su oído, ¿no? Bueno, en un principio era bien triste y complicado, porque no solamente dicen, o sea, de ese modo, ¿no? Sino lo dicen de manera más hiriente incluso. Le decían mongolito, el enfermito o el loco. Sí he pasado por creo que todos los adjetivos peyorativos e incluso a veces hasta demasiado, demasiado, ¿cómo le diré? Ay, no sé, fuertes, ¿no? Y que frustran a uno como madre, porque uno quisiera reaccionar y decirle mil cosas, pero está también el cómo es uno, ¿no? El ser tolerante ante esta situación. Y en realidad, pues de alguna manera me da más tranquilidad que hoy en día, ya incluso el CONADIS se haya pronunciado en cuanto a esto al decir que el término correcto es persona con discapacidad, ¿no? Porque si bien es cierto, todos tenemos discapacidad de alguna situación, Sí, porque no todos, o sea, sabemos lo que saben los demás, algunos de repente tenemos baja audición, baja visión, que también es una discapacidad. Exacto. Entonces, no podemos estigmatizarlos o sea, con un término, ¿no? claro, Es lo peor que se puede hacer, creo, como seres humanos, siempre la empatía debe primar ante todo. claro, a veces uno etiqueta, ¿no? También. Y lamentablemente a veces empiezan con la familia, ¿no? En la familia también, porque como mamá a veces yo también soy madre de familia y no, no es bonito a veces porque no todos los niños terminan el colegio, a veces uno es más lento, otro tiene otras actitudes, el niño a veces es cruel con él, entonces a veces eso duele, ¿no? Y me imagino cómo será también con la reacción de una madre al ver que su hijo también en esta situación sea, pues, entre comillas, etiquetado, como usted dice, ¿no? El enfermito, Claro. pero a veces en la casa empiezan, ¿no? Las mamás mismas, equivocadamente, empiezan a etiquetar a su hijo, ¿no? A veces poniéndole el bebé, ¿no? O por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, decir, si tiene otros hermanos, delegar las funciones o las responsabilidades que podría hacer su hijo, entre comillas, con habilidades diferentes, para que el otro hijo, que entre comillas es normal, lo haga, ¿no? Y eso también Claro.
eso también es algo negativo, porque al final yo creo que en la vida todos tenemos que aprender y nadie es diferente. Todos tenemos que vivir nuestra edad y tener las mismas responsabilidades, claro, viendo también, ¿no? Hasta qué punto puede hacerlo sus o no, capacidades, claro, pero también, claro. ¿cuál para usted fue la etapa más difícil en esta convivencia, en esta vivencia con su hijo? Bueno, Hasta en un la... principio, yo creo que la etapa más difícil fue la etapa de la inclusión, porque en ese momento es que realmente se dan los ataques, ¿no? De alguna manera de los demás padres, de los niños, cuando Carlo era como que un conejillo de Indias, le decía yo así, porque el colegio donde él, el centro donde él era alumno, que era ese Petri, decide enviar un grupo de alumnos para hacer inclusión, y Carlo era uno de los primeros que estaba haciendo inclusión. Y como no se había dado antes, entonces los papás de de los colegios a donde asistían los etiquetaban a los chicos. Entonces agarraban y decían que él se les iba a pegar la enfermedad a sus hijos, que por qué los habían matriculado ahí, que eso era peligroso, que eso es contagioso, después nuestros hijos van a estar igual. O sea, era una serie de no sé, de consideraciones ignorantes para mí, porque de verdad era por eso, ¿no? Era ignorancia, el no saber qué decir o de qué manera, no sé, expresarse en contra nuestra, que tomaban de alguna manera esa forma de respuesta, ¿no? Que no debían matricularlos ahí porque los chicos se iban a contagiar. Gracias a Dios, bueno, logré superar esa parte con bastante esfuerzo y de verdad porque el carácter de una madre quizás como que se hace más fuerte, más duro cuando atacan a tus hijos. Y en este caso, pues, Carlos, mi único hijo, y que lo estén de alguna manera maltratando, o sea, era una cosa que yo quería de verdad explotar. En ese momento uno dice, ay, quisiera hacer esto, el otro, pero bueno, tomé el control de mis emociones para no poder agredir a nadie, porque esa era la intención de verdad después de todo lo que le decían. Me imagino, Pero ¿no? bueno, Pero ese tiempo fue bien difícil. sí, o sea, usted, ¿cuánto tiempo Carlo Andrés estuvo incluido y en qué grado, no? Él empezó inclusión a los 8 años, empezó con primer grado, pero solamente hizo noviembre y diciembre. De ahí pasó a segundo grado, perdón, al siguiente año, y muy bien, porque como él captaba muy rápido, las cosas captan muy rápido, tiene una memoria fotográfica bastante buena. Entonces, y aparte de eso también sabe, o sea, memoriza muy bien los números, las letras, entonces se le hizo fácil en el sentido, digamos, del estudio, en el sentido pedagógico, pero en la parte social era como que un poco el problema, ¿no? Incluso hasta en algún momento lo llegaron a agredir en el colegio, maestras, y bueno, fue un poquito complicado. ¿Física? ¿Físico? ¿Agresión física? Sí, una profesora le tiró con un cuaderno en la cabeza. Oh, Entonces, pero Carlos se defendió y le mordió la mano. Es que esa era su manera, ¿no? O sea, me están agrediendo y no sé qué hacer, reaccionó y su después, reacción. claro, fue su reacción, ¿no? Fue su reacción, es yo creo natural en cualquier ser humano. Si me agreden, busco la manera de defenderme, ¿no? Y esa fue su manera. Pero gracias a Dios después me explicaron cómo habían sucedido las cosas y bueno, la maestra tuvo que retractarse, reivindicarse y pedir las disculpas del caso para no llegar a más, ¿no? Señora Así fue. Marita, ¿usted piensa que la inclusión actualmente está siendo bien llevada en los colegios? Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Porque hasta el 2019, hablemos de eso. Claro. Bueno, en realidad lo que falta, creo yo, es promoción. Porque, o sea, puede ser que algunos colegios recepcionen a chicos con habilidades diferentes, puede ser que, o sea, los recepcionen sí, pero el problema está que no les dan las condiciones y los maestros no se preparan.
Yo recuerdo que cuando Carlos empezó inclusión, la maestra que le tocó en segundo grado fue una gran maestra. ¿Por qué? Porque ella se preparó para, para darle clases a él. Era el único niño que tenía de inclusión en su aula y sin embargo ella con su propio dinero invirtió en un curso, en un taller para ir a capacitarse, para que ella pueda entenderlo y pueda llegar a él. Entonces, es la única maestra que en el colegio estatal, yo de verdad valoro mucho eso, la profesora Jadi Campoverde, ella se esmeró por ayudar a mi hijo. Y gracias a Dios, bueno, estuvo con ella buen tiempo, ¿no? Y le fue muy bien porque, como le digo, la preocupación de la maestra era llegar al alumno, no que el alumno llegue a la maestra, que debería ser lo ideal, creo yo. Quiere decir que la maestra en ese tiempo, bueno, se preparó, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque actualmente, bueno, ahorita estamos en clases virtuales, yo no sé cómo estarán llevando las clases virtuales con personas sin inclusión, por eso no voy a hablar de ese tema, pero hasta antes de, pienso que ha habido programas para capacitar al personal, a los profesores, para poder llevar las clases dentro del colegio de una manera adecuada, pero eh, yo pienso también que es también la preparación, como usted dice, la profesora por vocación se preparó para poder también brindar, ¿no?, la educación adecuada, en este caso a este niño que era Carlito, para poder ayudarlo, ¿no? Y hacer una clase pues adecuada también involucrándolo con todos los demás, porque esa es la idea en inclusión, esa es la Así idea. es. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Cómo debería, usted dice, promocionar la preparación también del personal? Ahora, después de lo que pase todo esto de la pandemia, de este problema, eh, ¿cómo piensa, cómo idearía usted, qué pediría usted al sistema educativo para poder, porque para mí inclusión sí me parece que es adecuado porque hay muchos chicos que podrían, ¿no?, seguir un colegio. ¿Qué pediría usted como mamá en Bueno, este en tema? realidad yo creo que lo importante acá es que los maestros estén capacitados y, bueno, sobre todo capacitados a nivel emocional. Porque ¿qué pasa? Que los maestros que se han visto, digamos, casos, que hay niños diferentes, con diferentes situaciones que se han visto agredidos, ¿no? En muchos colegios, en muchas instituciones. Entonces, lo ideal sería que los maestros reciban una buena capacitación y también yo creo que una terapia a nivel psicológica, ¿no? Que sean realmente maestros con don de servicio educativo, que para eso, o sea, uno nace. Uno en realidad no es que por error uno escoge la carrera de educación y mucho más aún educación especial, los maestros que están dispuestos a hacer educación inclusiva, ¿no? Para una educación inclusiva el maestro tiene que tener bastante sensibilidad porque tiene que colocarse en los zapatos del otro. Yo creo que por parte del Estado nosotros necesitamos maestros comprometidos con, con la labor a nivel emocional con ellos, porque eso es lo que más se trabaja con ellos, porque si yo o sea, si bien es cierto hay que tratarlos como cualquier otro muchacho de su edad o un niño de su edad tal cual, eso no quiere decir que ellos los puedan tratar indolentemente y ellos no sientan dolor cuando de repente no lo puedan expresar. En el caso de mi hijo, él no podía expresar dolor. Entonces, si de pronto le caía un golpe, él como que simplemente se agachaba y ya está. Y ¿O no podemos, reaccionaba o de sea, otra forma también, ¿no? exacto. Y no Eh, podemos abusar de eso, ¿no? De su condición y de su y de que de ser indefensos, pues, ¿no? De que no se pueden defender de alguna manera. yo lo Entonces que yo creo que para esto es eso importante. Yo lo que veo también, señora, disculpe que le interrumpa, eh, a veces nosotros pensamos, ¿no? Sí, pues la educación en el Perú es una de las más pobres. Usted sabe muy bien el nivel educativo que estamos viviendo. Así Es es. muy lamentable que si estamos viviendo un nivel educativo pésimo a nivel mundial,
Perú está catalogado como de los países más ignorantes y de menos cultura. Creo que estamos en el segundo lugar, si no es el primero. ¿Usted cree que podría llegarse también a tener un nivel aceptable para las personas con inclusión? Porque lamentablemente a veces los jóvenes han sido también, como usted dice, maltratados dentro, jóvenes entre comillas normales, y sin embargo callan, ¿no? Y a veces también, ¿no? Son por el mismo profesor o por los demás compañeros, y no tener una... Ahora, yo me voy al hecho de cómo será si mi alumno que es incluido, es una persona con una discapacidad, el sentir de él, si al ver también cómo ha sido maltratado su otro compañero, o sea, debería haber todo un cambio, ¿no le parece a usted? Claro, tiene que ser todo, o sea, en realidad tiene que ser eh, como un cambio, pero no a nivel solamente de una parte, sino todo, todo en complemento, ¿no? No es solamente los niños que van a estudiar, que van a hacer inclusión, sino también prepararlos a los que los reciben, porque de ellos también va a depender la estabilidad emocional, tanto de un lado como del otro. Porque imagínese usted, o sea, los chicos que vienen de alguna manera de, o sea, de hogares con problemas y todo, van a agredir a los demás compañeros y más aún a los que están vulnerables de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es una preparación a nivel de los maestros, los docentes, es algo, un equipo multidisciplinario, por decirlo así, que Claro, viene ahí el maestro, los psicólogos, viene, o sea, todo en equipo, todo en conjunto. hay bastante chamba. Sí, bastante. Tenemos bastante trabajo. La sociedad, ¿cómo ve? ¿Hay aceptación de la sociedad actualmente? En realidad, hoy en día es diferente, ¿no? Hoy en día, más bien, o sea, se ve como que la sociedad en sí, de alguna manera, no es que se sienta comprometida, sino de alguna manera se siente como que más sensible a estos casos porque ya son más. O sea, no es que, digamos, sean dos o tres que por ahí como que no llaman la atención, no. Hoy en día se ve bastante el tema de apoyo, el tema de, como le digo, de sensibilidad, de querer apoyar, ¿no? Y eso es bueno, porque si estamos sensibilizando a la sociedad, entonces quiere decir que vamos por buen camino y podemos tener un buen futuro, solamente va a depender mucho de las directivas, de las preparaciones y de todo lo que el Ministerio de Educación también aporte, ¿no? Porque eso es lo importante. Si el Ministerio de Educación da sus directivas, sus normas, entonces de ahí vamos a empezar, porque eso es lo que a veces nos hace falta, como que un empujoncito, una ayuda ahí para que todo se pueda dar. Claro, pero también tiene que ver con la familia de la persona con realidades diferentes. Pienso yo, he visto a veces por los medios de información y por el Facebook, ¿no? Que hay mamás que denuncian, ¿no? Que no han sido aceptados sus hijos en diferentes academias deportivas, pero que quieren a veces que los profesores y sí también las demás personas, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Yo como mamá, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando uno tiene un hijo, de cualquier modo, uno tiene que prepararlos para la vida, para la sociedad, ¿no? Que la sociedad acepte tal y cual, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, mi hija se come los cabellos o le gusta saltar. Si yo quiero que mi hija sea aceptada, que nadie la esté mirando, tengo que enseñarle a que se comporte de manera tal cual su edad, Adecuada. claro, adecuada, ¿no? Y que también pienso que la comunicación es la clave, ¿no? De evitar esas conductas agresivas, ¿no? Y tratar de ver también en casa cómo podemos, todos los que estamos ahí, tratar de educarnos para no dañarlos a veces con el engreimiento, ¿no? O a veces consintiendo, ¿no? O dejando pasar. Eso pienso, no sé qué le parece a usted. No, sí, Miss, en eso usted tiene toda la razón. O sea, no es solamente el hecho de que yo llevo a mi hijo y ahí lo tienen que tratar como un rey porque de alguna manera, o sea, tiene la condición, ¿no? Alguna discapacidad. Sino nosotros, como usted dice, tenemos que prepararlos para el mundo, tenemos que prepararlos para la sociedad, que no todos al final, no todos son sensibles, no todos son de alguna manera
empáticos con nuestra situación. Entonces, sí, es cierto, o sea, a los chicos hay que tratarlos tal cual y conforme a su edad, tal cual y conforme está la situación hoy en día, enseñarlos de alguna manera dentro de su limitación a poderse defender, a poderse transportar, a poder aceptar ciertas situaciones que de repente se nos presentan, ¿no? Como a los chicos regulares, pues, ¿no? Es, En el colegio siempre va a pasar. es parte de la independencia, ¿no? Si yo quiero que mi Exacto. hijo o mi hija sea más independiente, tiene también que pasar por ciertos problemas, entre comillas, que la sociedad, y si como siempre se les no, alejarse de las personas que te pueden causar daño o alejarse de los sitios que pueden ser peligrosos, ¿no? Y informar lo que está pasando, ¿no? Ahí es Claro, otro así es. punto que también va con eso, trabajo. ¿Usted piensa que actualmente la sociedad, el Estado, está haciendo como que darle más chance para que trabajen las personas? Porque a veces uno dice, sí, están trabajando personas con discapacidad, le hemos dado un porcentaje en esta empresa para que puedan, pero generalmente hay personas con discapacidad física. Y a veces vemos menos la labor de personas con una, o en este caso un trastorno del espectro autista. A veces dicen, no, al momento que le dicen trastorno ya empiezan a, Se asustan. se asustan, ¿no? Entonces no saben que es parte de un diagnóstico. Pero también hay mucha gente, conozco yo, con esquizofrenia paranoide, y trabajan en fábricas, hasta trabajan dentro de salud, porque la esquizofrenia se le desató en más o menos a la edad de veintitantos años, cuando tiene 30, y siguen trabajando, ¿no? Entonces, pero yo digo ahora, ¿cómo el Estado podría proponer o cómo podemos hacer, qué puede hacer la sociedad para poder también darle esta oportunidad a las personas con discapacidad, entre comillas, mental, para poder trabajar como cualquier otra persona? Porque es lo que uno quiere, ¿no? Porque si ya lo forma independiente, también tiene que tener un trabajo, ¿no? Y que se puede tener un trabajo. Pero si yo lo presento a una empresa, también obviamente que ya tiene que estar preparado. Pero lamentablemente ahora solamente se ve personas con discapacidad física. ¿Cómo Eso abordaría, es cierto. cómo seríamos la sociedad, los padres de familia? ¿Qué pediría usted al Estado, a la sociedad, para que pueda abrirse más oportunidades? Bueno, en realidad usted tiene razón y o sea, yo misma lo he visto. ¿Por qué? Porque muchas veces amigas del mismo grupo de Carlo André que han querido postular algún tipo de trabajo no han tenido el cupo. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es física. Que no, discúlpenme, pero aquí estamos necesitando personas con problemas de pronto de audición o las personas que escriben con braille, ¿no? Las personas ciegas, o personas con discapacidad física, pero más no con discapacidad intelectual y discapacidad mental, por decirlo así. ¿Por qué? Porque piensan que su deficiencia, o sea, ellos piensan eso, ¿no? Que tienen una deficiencia mental y por lo tanto no van a dar de repente la talla, cuando no saben que los chicos con discapacidad a nivel, por ejemplo, el espectro autista es un diagnóstico que en realidad abarca de repente bastantes cosas, ¿no? Pero dentro de todo ellos son unos chicos bien ordenados, que son bien esquematizados. Entonces, si es que le dan la oportunidad, yo creo que se sorprenderían de todo lo que pueden hacer. Lamentablemente, hoy en día el Estado, ni siquiera el CONADIS, pues ni siquiera ellos como ente regulador de las personas con discapacidad, por decirlo así, del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, no tienen una política de inclusión laboral a nivel de los chicos con discapacidades de este tipo, ¿no? Que nosotros deberíamos exigir, porque ellos existen, porque existen nuestros hijos. Si no, ellos no tuvieran razón de ser, no tuvieran razón de estar donde están. Entonces yo creo que nos falta ponernos de alguna manera fuertes y reclamar nuestros derechos, ¿no?
en reclamar los derechos de nuestros hijos, o sea, de las personas que son nuestras familias, para poder abrirles una bolsa de trabajo de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus habilidades. ¿No? Yo creo que sí se podría, como le digo, poniendo capacitaciones, armando de alguna manera algún tipo de un plan bien elaborado para que ellos puedan capacitarse y después desempeñarse en el trabajo que ellos les asignan. Claro, porque también el hecho de que ellos han votado, ¿no? Claro, ellos también son electores. Las han hecho, Así es. claro, han sido elegidos, incluso yo sé de muchos de mis alumnos que han ido a votar. Entonces, con la Sí, misma, ¿no? Con ese mismo deber cívico que ellos han actuado, el Estado también tiene que dar, tienen todo el deber, su derecho. tienen todo el deber de protegerlos y brindarles también un trabajo como cualquier otro que ha ido, ¿no? Así Eh, es. sí, ya, seguimos con la señora Marita. Estamos en ya la parte final. Queremos ver qué cambios usted ha notado en Carlo Andrés que usted pensaría que nunca hubiera pasado, ¿no? Quizás la independencia. Tengo entendido que Carlo Andrés incluso ha estado estudiando en Callao, ha estado, sabe manejar lo que es la movilidad, irse en carro. ¿Usted cree en algún momento cuando ha estado pequeño que él iba a llegar a esta, o por ejemplo, ¿no? Que su ecolalia ya sea menos exagerada que antes? ¿Y Bueno, qué función tienen los padres en casa? Porque a veces dice, delegan todo a la profesora, al profesor, al colegio, pero no ven que lo más importante es el trabajo que realicen en casa para que lleguen a este punto. sí, bueno, yo la verdad, es cierto, al principio, cuando era Carlos pequeño y tenía el diagnóstico y todo, para mí era como que sobreprotegerlo mucho más, ¿no? Más de lo que ya antes lo hacía, mucho más porque sentía como que era una persona que no tenía, o sea, no iba más allá, ¿no? No iba a poder crear en él de repente su independencia, su seguridad y todas las cosas que él podía hacer. Lo había, de alguna manera, como usted dice, etiquetado y de alguna manera limitado, yo como madre, para que él no pueda, o sea, no pueda realizar todo lo que él podría hacer. Pero si bien es cierto, en algún momento tuve la imperiosa necesidad de volver todo eso al revés, ¿no? De hacer que él sea un chico independiente porque sentía como que yo le iba a hacer falta y no iba a estar para poderlo apoyar, no iba a estar para poder ayudarlo. Entonces necesitaba que él sea independiente. Y sí, hoy en día, bueno, Carlos desde los 18 años empezó a movilizarse solo, empezó a tomar micros, empezó a hacer cosas solo como lavar su ropa, o sea, sus zapatillas, hacerse el desayuno. Ya nos sorprendió hace 3 años atrás con el almuerzo. Y lo que a mí me da mucho gusto es que no es algo enseñado, no es algo que yo le diga tienes que aprender a hacer esto, sino fue por iniciativa propia. Cuando nosotros salíamos los fines de semana pues a pasear y a él no le gustaba porque nos hacía volver rápido, ¿no? O sea, ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? Nos vamos a tal hora. Y a esa hora estaba, pero así puntual. Ya son las 5, ya son las 6, nos vamos. Entonces ya se habría cansado y como todo joven a su edad, yo creo ya él se sentía como que ya estoy aburrido de que me saquen a la fuerza como si yo fuera una mascota, pues me llevan donde ellos quieren, ¿no? Entonces un día nosotros dijimos, nos vamos a ir de paseo a tal lugar y él se para. No, yo no quiero salir de casa. Entonces, ¿no quieres ir? No. ¿Y ahora qué hacemos con tu almuerzo? ¿Y ahora qué hacemos con su almuerzo? Nos quedamos mirando y él dice, pero yo me puedo cocinar solo. Nosotros nos quedamos viendo, ¿en serio? Y bueno, lo vimos, lo que él podía hacer, solo en la cocina. Voy a hacer mi ensalada de atún, sus papas sancochadas, su atún, su arroz, su cebollita, todo bien picado. O sea, era curioso al principio, pero después ya se volvió algo natural, ¿no? Y todo fue, como le digo, iniciativa propia. O sea, no fue que nosotros te tienes que cocinar o tienes que hacer esto, no. Sino ya fue el resultado o consecuencia de que ya él se sabía hacer un desayuno, ya él podía ayudar en la cocina, ya podía hacer, exacto, viendo, ¿no? Aprendió bastante
Y sí, bueno, la familia yo creo que es muy importante y es el principal apoyo, en realidad, el principal empuje para que nuestros hijos salgan adelante. No es que la profesora haga todo el trabajo, en la casa creo que es el 80% casa y 20% el taller, el colegio o la institución educativa, porque al final los padres son los que van a guiar y los que van a hacer que ese chico pues, continúe, ¿no? Por este camino de la independencia. No es que los maestros van a estar siempre para ellos. Ellos pasan un tiempo en el colegio, en el taller o en sus actividades educativas, pero lo demás lo pone la familia. Claro. Ustedes, en este caso, ¿cómo llevaron también esta pandemia con Carlos Andrés? Un poco complicado, me hizo un poco complicado porque si bien es cierto al principio es como que, vacaciones, ¿no? O sea, seguimos de vacaciones porque habíamos parado, bueno, Puede ser un todo el mes, verano. pero después, Sí, después ya se vuelve como que un poquito más tensa toda la situación, porque es todo el tiempo estar encerrado en casa, por el temor a contagios, por el temor a de repente en que en algún momento alguien pueda estar enfermo por ahí, te pueda pasar el virus y gracias a Dios, Carlos, es de los chicos que si tú le dices, hay esta situación y él se informa más por por el los medios. internet, la televisión, sí, y él dice, hay pandemia hasta tal fecha y él es así, esquemático. Si a él le dicen, vas a salir en el 2022, él se espera el 2022. En realidad lo hace, ¿no? Entonces él no salió de la casa casi 5 meses, no salió para nada, porque antes de su obligación era ir a comprar a la tienda, era botar la basura, hacer limpieza en la casa, ayudar en la limpieza, lavar su ropa. O sea, hacía cosas que de repente sí involucraban salir fuera del departamento, ir al taller también, ¿no? Que íbamos al taller y hacía sus clases, y lo recogía y todo bien. Entonces, pero pasado el tiempo ya empezó a sentir la pegada, ya porque se empezó a Todos, desesperar. Cuando todos. empezó, sí, todos, definitivamente, y era comprensible. Los días que salían a aplaudir era, felicidad, porque aplaudíamos en el balcón y él era el más feliz con su hermana ahí aplaudiendo. Los aplausos, esperaban las 8, pero así como si esperaran el recreo. Y bueno, pues de ahí poquito a poco ya ahora ya se está movilizando un poco más y está volviendo a, entre comillas, a hacer su rutina en cuanto a la casa, ¿no? Ya Claro. sale con el tema de la basura, ya sale a ayudarnos a botar la basura, no quiere salir fuera, lo hemos sacado 2 o 3 veces fuera de la casa para que respire un poquito, para que se pasee, pero igual ahora dice, ya no quiero salir, entonces está esperando que volvamos al taller. Dice, quiero volver al taller, quiero volver al taller, sí, le digo, pero hay que esperar. Y ahora también el cambio, ¿no? Que como siempre Sí, les digo a algunas mamás, todo ha cambiado, no va a ser todo igual, porque ahora va a ser mejor, porque tenemos que cuidarnos mucho más, ¿no? Tenemos que ahora ver claro, el tema de la salud, porque ahora no solamente es el COVID, también ahora está viniendo la difteria, la y qué difteria. otras cosas van a venir, otros virus, hay que tener bastante limpieza, higiene, por eso transmitirla en casa, ¿no? A todos, porque todos ellos entienden y entienden quizás mucho mejor que los demás y son, como usted dice, ordenados, ¿no? Si a alguien le dice, te tienes que desinfectar tal cual se desinfecta, ¿no? Como a unos, no solamente las manos o solamente los pies, ¿no? Ellos sí, todo, me desinfecto todo. Entonces, les voy a hacer unas preguntas ping-pong, señora. Usted me responde lo que piensa de una manera, en una sola palabra. ¿Está bien? Vocación. Perdón, Miss, no le logré escuchar, se quedó congelada la pantalla. Ah, ya. Les voy a dar algunas palabras simples, sueltas, y usted me tiene que decir también una palabra, su respuesta, ¿no? En este caso le estoy diciendo vocación. Vocación, pasión, Discapacidad. mm, discapacidad. Eh, bueno, en realidad no se me viene algo a la mente así concreto, pero bueno, yo creo que es más bien capacidad, ¿no? Autismo. Autismo. Una lección para mí.
sociedad, Todavía en proceso, ¿no? Es algo que todavía está en proceso, creo, para que seamos una buena sociedad. educación, Mi pasión, lo mejor que hay. habilidades diferentes, La que todos tenemos habilidades diferentes. Carlos Andrés, Mi vida hijos. entera. Es la mejor bendición que tengo. Señora Marita, me da mucho gusto volverla a ver y le agradezco enormemente que usted haya aceptado esta entrevista, que ha sido muy, quizás también para otras mamás, muy educativa. Y también un poco quisiera saber sus últimas palabras para cerrar esta entrevista, dirigiéndose a las mamás que quizás están empezando, ¿no? Están empezando, están yendo con su bebé, con sus niños, correteando a los hospitales. ¿Qué mensaje les podría decir? Bueno, lo primero que puedo decirles es que nada es imposible, que en realidad la discapacidad tenemos que volverla una capacidad y esa capacidad la tenemos que tener nosotros. La capacidad de poder sacar adelante a nuestros hijos, la capacidad de poder enfrentarnos a un mundo con el problema que nosotros tengamos, con la situación que vengan nuestros hijos. Es importante que los padres, las madres, que son la principal fortaleza de nuestros hijos, nos encuentren fuertes, nos encuentren con ganas de luchar, de batallar y no de repente derrumbarnos a la primera, ¿no? Porque si no buscamos ayuda, soluciones, respuestas y no buscamos los medios y las formas de poder apoyarlos, o sea, ¿quién lo va a hacer, no? No lo va a hacer nadie. Nosotros como padres tenemos que intentar y dar hasta el último esfuerzo por hacer posible todo lo que nosotros anhelamos en nuestros hijos. Y quizás en un momento, en un primer momento lo ven difícil, lo ven crítico, lo ven triste, pero es que no ven más allá en ese momento. Y yo como una mamá de ya un joven, que ya pues ya yo siento que ya él para mí es muy independiente a diferencia de cómo era de pequeñito, ¿no? Entonces, que le echen ganas, que busquen alternativas, en todo lado hay, que si es que nos dicen, intenta con esto, intentemos, intenta con aquello, sigamos intentando, nada, ninguna lucha que se haga, o sea, va a ser, digamos, no nos va a servir, todo va a servir, todo sirve, todo ayuda y todo ayuda bien. ¿Por qué? Porque toda la ayuda que nosotros busquemos para nuestros hijos va a mejorar en algo, en algún aspecto, en alguna situación, va a mejorar su situación, su condición. Por ejemplo, Carlos, no, yo esperaba que él no llegara a hablar como habla ahora, tan articulado, que todo el tiempo pensé que iba a repetirme las palabras tal cual, por la ecolalia, que en algún momento pensé que no iba a dejar de ser agresivo, porque él era un autista agresivo. Llegó al CEPETRI agresivo y con el tiempo, o sea, se ha transformado en un muchacho tan noble, tan tierno, tan cariñoso y obediente, o sea, no es de los chicos que tú le dices algo y ya, no, como que no te escucha y no, él es un chico que de alguna manera yo siento que me entiende perfectamente y también comprende la situación e incluso muchas veces cuando se enoja también tiene sus respuestas, ¿no? Y eso es bueno porque quiere decir que está superando de alguna manera el hecho de ser autómata. Más bien es un chico con bastante respuesta, bastante creatividad para decir las cosas. Entonces, eso es bueno, porque está funcionando la parte que quizás en algún momento pensé que no iba a funcionar. Así que yo creo que a todos los papás, las mamás que tienen ahorita hijos pequeños, que están empezando recién con sus hijos con alguna condición, cual fuera, no piensen que van a perder el tiempo intentando algún tipo de terapia, de medicación, de cualquier tipo de ayuda, Todo es va a válido. estar bueno. Todo es válido, de verdad. Una gran pregunta, señora. ¿Alguna vez le ha molestado alguna sugerencia como profesional hacia usted como madre de familia en cuanto a al trabajo con Carlos Andrés?
No, realmente no. Nunca, o sea, yo le Mamá, agradezco más bien. uno que dice, pero ¿por qué me dice eso si yo pienso, ¿alguna vez has sentido eso? No solamente quizás conmigo, sino quizás con otras profesoras. No, en un principio, o sea, quizás el hecho de que me hayan cortado el tema de decirle mi bebé, ¿no? Y eso lo hacía pues hace años, sí, o sea, decía, pero ¿cuál es el problema? Él es mi bebé y además que con la condición que él tenía, o sea, era como que mi hijito, mi único hijito y todo eso. Sí, en algún momento eso fue lo que de alguna manera como que te sientes, pero es mi bebé. No, señora, no le puede decir mi bebé, él no es un bebé, él ya es un niño, él ya es un joven y ya es un adolescente. Y yo, ay, Dios mío, y no me quitaba, pero sí aprendí a manejarlo y ¿Ayudó? de ahí sí ayudó bastante, bastante, porque, o sea, los profesionales saben por qué, pues, ¿no? Y ahora, hoy en día yo lo entiendo, por qué, y lo acepto, porque sé que si lo trato de alguna manera, o sea, hay forma de darles cariño, más no de engreírlos de ese modo. ¿Por qué? Porque ya sumado a su condición, un engreimiento extremo hace que de repente se haga mucho más aún fuerte esa condición. La idea es que ellos superen. Claro. Entonces, ya hoy en día sé que está bien y lo agradezco más bien y le agradezco a usted también bastante porque en el taller sí que Carlos ha aprendido un montón, se ha Gracias. desenvuelto un montón. Es más, es su secretario también. Entonces, ayuda no solo en casa, Se le también extraña en un donde él montón, va es una gran ayuda. pero también se le extraña a usted también, como a todas las mamás, ¿no? Y Sí, porque usted también es una de las mamás que al pie de la letra y si se le sugiere algo, usted ahí está hasta lograrlo. Y eso es lo que todo profesional, todo docente quiere, ¿no? Que los padres, no es que uno se encapriche, quiere, sino que queremos que se haga tal cual para poder ayudar, porque el objetivo es el alumno. Quizás los padres a así es. veces no, pero usted también es profesora y usted también lo sabe. Quizás por eso usted siempre también ha estado ahí, y eso es bueno, señora. Y yo de verdad le agradezco enormemente desde el fondo de mi corazón que siempre esté abierta a los jóvenes, que esté siempre ayudando, no solamente a Carlos, sino a todos los que se aproximan, a todos los que están a su alrededor en cuanto a los jóvenes con habilidades diferentes y ellos también pues merecen ser escuchados y vamos a empezar con esto de buscar, ¿no? De que el Estado promueva quizás más una reforma, uno en la inclusión y también en lo que es el trabajo, porque es lo que se está luchando para que ellos sean aceptados en un trabajo remunerado como todos los demás, no con porcentajes de sueldo, sino con un trabajo con un sueldo justo, ¿no? Eso hay Claro, que ver, quizás ahora que termine todo esto, se ordenen las cosas y podamos empezar con este, entre comillas, trabajo con todos los padres y poder lograr quizás ese objetivo. Señora Marita, muchas gracias, le agradezco enormemente y esperemos pues seguir en contacto y nada, ¿no? Saludos a todos en casa y sigamos adelante, señora. ¿Ya? Muchas muchas gracias. gracias, Miss. Muchas gracias a usted también por la oportunidad. Gracias y que Gracias. Dios la bendiga, Miss. Igual, gracias.